a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 43 en adelante. Voy a leer, sígame con su vista. Marcos 9, 43 al 48. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El tema es, hermanos, el infierno es un lugar real. Hermanos, debemos recordar esto. El tema de una conferencia misionera es porque existe un infierno y existe un cielo. El infierno, hermanos, es un lugar real y debemos creerlo, hermano, porque la Biblia lo dice. Usted y yo no hemos estado ahí en ese lugar, pero la Biblia menciona cosas, hermano, que aún no habían sucedido y sucedieron. Hermano, la tierra prometida era una tierra donde fluía leche y miel, y la Biblia anticipó que se iba a convertir en sequedad. Y así fue hecho. Hermano, la Biblia anuncia de un Mesías que había de venir y vino en tiempo y forma. Por eso Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hermano, se cumple lo que dice la palabra de Dios. Hermano, la Biblia menciona cosas que no se conocían, que existían, y ahora lo podemos confirmar mediante la ciencia. Job capítulo 38. Vaya conmigo a Job capítulo 38. Note lo que dice el verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? Hermano, aquí se mencionan dos constelaciones de estrellas. Una de ellas conocida como las Pléyades y otra como Orión. 3700 años atrás, en los días de Job, Dios mencionó este grupo de estrellas, las Pléyades. Hermano, hoy la NASA ha identificado que este grupo de 7 estrellas que se conocen como las Pléyades son en realidad unas 250 estrellas de diferentes tamaños que viajan juntas a través del universo. Hermano, todas están compartiendo un movimiento común y en la misma dirección. Isabel Lewis dice, esta era la esposa del hombre que inventó el telescopio que tiene su nombre, el telescopio Lewis. Dice que están camino hacia adelante juntas a través de la inmensidad del espacio como una parvada de pájaros. Esas 250 estrellas no se apartan, siguen juntas por el universo. Y mire lo que dice ahí en Job 38:31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Qué quiere decir esto? Dios nos está diciendo ahí que Él usó quizá ahora lo que conocemos como la fuerza de la gravedad para que esas 250 estrellas viajen juntas. Y apenas, hermano, en nuestros días la NASA lo acaba de descubrir, pero ya estaba escrito hace muchos años, hermano. La Biblia lo menciona y lo dice, y es cierto, se ha comprobado. Hermano, la Biblia dice que el infierno es real. Creamos lo que el infierno es real, hermano. Ahora, dice ahí mismo en Job 31, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Y sigue diciendo, ¿o desatarás las ligaduras de Orión? ¿A qué se refiere con esto? Con las estrellas, hermano, del centurión de Orión pasa lo contrario. Ahí en esa constelación de Orión hay 3 estrellas que forman el cinto de Orión, amén. Pero con esas estrellas pasa lo contrario. En vez de estar juntas, esas estrellas se están separando la una de la otra. Lo acaban de descubrir, hermano, y ya estaba escrito.
Dios lo dijo de esta manera: o desatarás las ligaduras de Orión. Qué maravilloso es Dios, qué sabio es Dios, hermano, qué poderoso es Dios, que ya nos lo había revelado, pero no lo habíamos podido ver. Ahora, a través de todos estos descubrimientos, se sabe y se entiende que en un tiempo esa línea de 3 estrellas que conforma el centurión de Orión ya no va a existir. ¿Por qué? Porque es Dios, hermano, el que está haciendo que esas estrellas se separen la una de la otra y de la otra, y ya lo había dicho. Hermano, Dios lo dijo, lo decidió, y así está siendo hecho. Hermanos, si Dios dice que existe un infierno, debemos de saber que el infierno es real, hermano. Notemos otra cosa que nos dice la Biblia. Isaías 40:22. Dice en la porción de Isaías 40:22: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Hermano, aquí en Isaías nos dice, hermano, mire, Isaías fue escrito entre el 701 y 681 antes de Cristo. Y aquí nos dice que Él estaba sentado sobre el círculo de la tierra. ¿Y cuánto tiempo nuestros antepasados estuvieron discutiendo que si la tierra era redonda, que si estaba sostenida sobre elefantes, que si después el mar llegaba a su límite y se caía a un precipicio? Cuando, hermano, ya estaba establecido muchos siglos antes que la tierra era circular, era redonda. Amén. No fue hasta el viaje de Magallanes en 1519 cuando ya no hubo dudas y se comprobó lo que Dios ya había dicho siglos antes. Hermano, Dios menciona que existe un infierno. El infierno es real. Jesús no miente, y Él habló más del infierno que del cielo. Mateo capítulo 10, verso 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero, hermano, le voy a decir una cosa. Parece que hoy en día realmente no creemos que el infierno es real. Porque si creyéramos que el infierno es real, estaríamos testificándoles a más y a más y a más. Estaríamos aprovechando cada tiempo para hablar del tema de la salvación, que es a través de Cristo. Hermano, pero parece ser que nosotros, ya nos libramos del infierno, ya no queremos saber ni queremos que otros sepan que realmente existe un infierno. Esa es la actitud liviana del cristianismo de hoy, hermano. Cuidado con eso. Pero ¿qué hay en el infierno? Ya entendimos, hermano, que si Dios lo dice es porque es real. ¿Qué es lo que hay en el infierno? Mateo capítulo 13, verso 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Verso 42. Y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Notemos, hermanos, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Notamos en la primera parte que los echará en el horno de fuego. Hay un horno de fuego que es un lago de fuego literal ahí en el infierno. Hay prisiones de oscuridad. A pesar de que va a haber fuego, hermano, ahí no va a haber la luz que nosotros acostumbramos a ver, porque la longitud de onda de esas llamas que están ardiendo en el infierno es muy grande por la cantidad de temperatura que está implicada, y esa longitud de onda no se puede percibir por medio del ojo humano. Por eso, hermano, va a haber oscuridad. Note lo que dice Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, va a haber tormento en el infierno, va a haber calor, va a haber un fuego abrasador, va a haber esa llama de fuego que va a envolver a las almas que estén ahí. Están rodeados de maldad, olores fétidos, sin luz, sentirán el terrible calor de las llamas, presos, hermano,
hermano, en el abismo del infierno, lejos de la gracia de Dios, en soledad, en maldad y en pudredumbre, hermano. Eso es lo que va a haber en el infierno. Y algo más, hermano, estarán en compañía del príncipe de las tinieblas, una bestia horrible llamada Satanás. Entendemos, hermano, que eso hay en el infierno y eso es real, hermano. Ahorita, en este momento, hay almas que están ardiendo ahí en el infierno, hermano. Hay almas que ya tienen siglos ahí porque nadie les dijo que en Jesús había salvación, hermano. Y esa es la realidad, hermano. Y si nosotros no hacemos algo llevando el evangelio de la salvación a esas almas que están a nuestro alrededor, van a ir ahí a ese lugar por una eternidad, hermano. ¿Qué no hay en el infierno? No habrá satisfacción alguna. No habrá alegría. Nadie volverá a sonreír en el infierno. No habrá quien aliente, no habrá quien anime, no habrá quien consuele. Nadie va a favorecer a nadie. Sin ninguna caricia, sin ningún amor. Pero sobre todo, hermano, en el infierno no habrá otra oportunidad. No habrá otra oportunidad, hermano. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermano, el infierno es un lugar real, donde hay tormento, donde hay castigo, donde no hay ninguna benevolencia, donde no hay ninguna oportunidad. ¿Quiénes estarán en el infierno? Segunda Tesalonicenses capítulo 1. Lo entendemos. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dice el verso 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, los seres más viles, los seres que han hecho mayor maldad estarán ahí, los que no conocieron a Dios. Dice aquí en esta persona, ni en esta porción, ni obedecen al evangelio. Hermano, el evangelio dice: arrepiéntete porque eres pecador, hermano. Y estás destituido de Dios y mereces un castigo. El evangelio dice que es la única manera de poder estar libre de la condenación eterna a través de Cristo. Pero hay quienes no lo van a obedecer. Pero esa no es responsabilidad tuya ni mía. Nuestra responsabilidad es decirles que hay un infierno y que en Cristo hay salvación. Y si ellos la toman o la dejan, esa es responsabilidad de ellos, hermano. Pero hermano, nosotros sí vamos a dar cuenta si no les decimos que hay salvación en Cristo. ¿Quién más va a estar, hermano, en el infierno? Por supuesto, los pecadores, los que hicieron lo malo. Pero no solamente ellos, sino que también los que hicieron lo bueno van a estar en el infierno. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, que dice, según sus obras. Hermano, no basta ser buena gente para librarte del infierno. No basta hacer buenas obras para librarte del infierno. Ahí, hermano, en ese lugar hay personas que se portaron bien y que hicieron bien, mucho más que muchos de los cristianos. Pero hermano, la salvación no es por obras. También los que hicieron lo bueno van a estar ahí en el infierno. Yo siempre pongo esta ilustración. Yo me apellido Garza y este es un apellido común acá en el norte. Sobre todo hay algunas personas muy adineradas de acá del norte, ¿sí? Los Garza la Güera. Pero le aclaro esto: no es lo mismo Garza la Güera que la Güera Garza, ¿verdad? Ahí está la Güera Garza, hermana Sofía. Es González Garza, amén. Hermano, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Entendamos eso, hermano. ¿Quiénes más van a estar en el infierno? Mateo capítulo 7. Los que vivieron engañados. ¿Cómo es eso?
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y sí, hermano, muchas veces pensamos que hay personas afuera religiosas que van a estar en el infierno porque religión no salva, lo entendemos. Pero hermano, hay muchos que quizá han estado en una iglesia bautista fundamental independiente desde pequeños, pero no tienen la salvación de su alma. Saben cuál es el procedimiento, pero hay dudas de su salvación. Hermano, de lo que más seguros debemos de estar es de la salvación de nuestra alma. No quiero aquí ponerte en aprietos ni meter duda, pero si tú ya tienes una duda, no importa si eres pastor, si eres misionero, si trabajas como asistente en la iglesia, cuánto tiempo estás en tu iglesia, cuánto haces para el Señor, cuánto conoces de la Biblia, si tú no tienes seguridad de salvación, cuidado, porque puedes ir al infierno, y es real, hermano. Aquí hemos tenido avivamientos de esa clase en donde personas que por años habían enseñado clases de escuela dominical, en donde personas que estaban sirviendo al Señor, que saben de la Biblia, no tenían la seguridad de salvación, porque de chiquillos, un chiquillo pasó y él pasó atrás de él, porque de joven él dijo, bueno, pues ¿qué irán a decir? Yo soy hijo del pastor, yo soy hijo de tal o cual hermano, yo debo ser salvo. Entonces, pero no lo hicieron, hermano, con la convicción correcta con la cual se debe aceptar a Cristo. Pero años después, hermano, han entendido y Dios les ha dado la oportunidad de alcanzar la salvación por gracia con toda seguridad. ¿Quiénes van a estar en el infierno? Por supuesto, los que hicieron lo malo, pero también los que hicieron lo bueno y aquellos que vivieron engañados. Yo te animo a que nunca quites ese énfasis de tu iglesia. Y aunque esté solamente la iglesia, los que ya conoces, tú prediques como si nadie fuera salvo, porque hay infierno y es real, hermano. Entendamos eso. Hermanos, me parece que como cristianos tenemos el compromiso de llevar a las personas a los pies de Cristo, pero me parece que no estamos creyendo que hay verdaderamente un infierno. Que esa persona con la cual nos cruzamos esta mañana, quizá en la tarde va a estar ardiendo en el infierno y no le hablamos de Cristo. Parece ser que no creemos que misiones es lo que Dios bendice. Parece ser que no creemos que, bueno, es que si no hay dinero, Dios va a proveer para enviar a otros. Parece que no creemos que es nuestra responsabilidad como iglesia, como líderes, entrenar a nuestra gente y mandar, hermanos, a cumplir la gran comisión ahí en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y déjame decirte, hermanos, si tu iglesia tiene problemas económicos es porque no apoyas misiones. Si tú como pastor no tienes un buen sueldo es porque no apoyas misiones. Hermanos, si tu iglesia no está dando más es porque no tienes ese énfasis en lo que es el corazón de Dios, hermano. Dios bendice. El problema no está en Dios, el problema no está en la falta de dinero, hermano. El problema, es más, no está en la congregación. El problema está en el corazón del líder. ¿A dónde estás enfocando tu visión, hermano? Necesitamos hacer algo porque parece ser que no creemos que el infierno es real. Hermano, Isaías 56, Dios habla fuerte. Porque, hermano, si no estamos haciendo la obra de Dios completa, con una visión mundial, hermano, estamos en desobediencia. Isaías 56:10 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos, no saben entender. Todos ellos siguen su propio camino, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Hermano, es nuestra responsabilidad dar a entender, es
explicar, llevar, animar a que otros vayan, a que Dios levante obreros, hacer llegar a misioneros a su campo como líderes, como cristianos, como iglesia. Pero si no lo estamos haciendo, Dios habla fuerte. Dice: perros mudos. ¿De qué sirve un perro mudo? Por más grandote que esté, por más patón que esté, por más pinto que esté, si está echado ahí, nada más está abriendo la boca y llega alguien y nomás mueve tantito la cola. ¿De qué sirve un animal así, hermano? Hermano, si no estamos haciendo la obra de Dios con ese énfasis y con ese propósito, Dios habla fuerte. Dios habla fuerte. No estamos creyendo, no estamos obedeciendo. Y déjeme decirle que si no estamos haciendo eso, es porque no estamos amando. ¿Sabe qué? No estamos amando lo suficiente a Jesús. Hermano, si hay algo que me conmueve, por supuesto, en la Biblia, es la historia de Jesús. Lo que Él tuvo que hacer, hermano, desde que dejó su gloria y se humilló a ser humano. Y después, hermano, cuando se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Él hizo lo más difícil, hermano. Él hizo lo que más trabajo costaba y lo que más dolió: ir a la cruz y consumar, hermano, la obra de la fe, la salvación a través de su sangre, a través de su cuerpo. Y Él, hermano, venció el pecado estando vivo, y Él venció la muerte cuando murió, hermano, y Él consumó la fe. Y ahorita está en el cielo. Él dijo: ya hice la obra, ahora díganle a los demás. Hermano, eso es la parte más fácil y nosotros callamos. Hermano, por amor a Cristo, por amor a lo que Él hizo, por amor a eso que Él vino a hacer en su ministerio, por amor a esa mansedumbre, por amor a ese amor que nos ha tenido, hagamos la obra con compromiso, hermano. No amamos lo suficiente a Cristo. Pero número 2, no amamos lo suficiente a las almas. Decimos que amamos a un amigo, y si no le compartimos a Cristo, realmente no lo amamos. Decimos que amamos a la abuelita, que amamos al tío, a la tía, al primo, al vecino, pero hermano, nunca les hablamos de Cristo. Realmente no los amamos, porque sabemos a dónde van y no hemos dicho nada. Esa es responsabilidad tuya y mía. Parece ser, hermano, que no creemos que existe un infierno. Hermano, no estamos obedeciendo y Dios nos habla fuerte, pero parece que no estamos amando lo suficiente como para poder entender que el infierno es real y que tú y yo tenemos el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Con los ojos cerrados.